vamos a hablar sobre la práctica de turbinas Pelton. Nuestro grupo está conformado por Juan Esteban Carrillo, Karen Natalia Montaña, Álvaro Yesid Suárez, Juan Diego Pinilla y Francisco Zahir Tuay. Vamos a dar una breve introducción. La turbina Pelton pues es una turbina hidráulica de impulso en la que uno o más chorros de agua impactan sobre las cucharas de la rueda generando un torque que produce su rotación y por lo tanto energía mecánica. Este modelo de laboratorio utilizamos la turbina TECWIN H19 para que permite estudiar el funcionamiento eficiente de la turbina a pequeña escala utilizando una banca hidráulica para el suministro y medición del flujo de agua. El equipo incluye un sistema de freno con diámetro para medir el torque y analizar el rendimiento bajo diferentes condiciones de carga. Pasamos a los materiales que utilizamos. Pues el más esencial es la turbina Pelton. Pues esta cuenta con una serie de dispositivos, que es una rueda Pelton montada verticalmente con cucharas distribuidas en su periferia. Una carcasa frontal transparente para observar el flujo de agua. Un tambor de freno en la parte posterior conectado al sistema de cuerda y dos balanzas de soporte para medir el torque generado. Una válvula de aguja que regula el caudal de agua que impacta sobre la rueda, un manómetro para medir la presión de entrada del agua y un reflector en la cubierta transparente para usar el tacómetro óptico. Pasamos al siguiente. La banca hidráulica utilizada pues, es la Hydraulics Batch H1D que proporciona el suministro al- de agua recirculante y permite medir el caudal de agua de forma precisa. Y en esta parte tenemos el tacómetro óptico que permite calcular la velocidad de rotación de la rueda. Bueno, para continuar, hablaremos sobre la metodología, donde pues primero se hizo la preparación inicial del sistema. Acá se verificó pues los contrapesos del soporte no generaran una carga sobre el eje de la turbina. Se aseguró de que las lecturas iniciales marcaran cero y pues luego se cerró completamente la válvula de la lanza, girándole en el sentido de las manecillas del reloj. Luego se puso en marcha pues el banco hidráulico. Acá se encendió el banco y se abrió de una forma progresiva la válvula de control, al mismo tiempo que se abría completamente la válvula de la lanza. El proceso pues continuó hasta alcanzar el caudal máximo del banco y se mantuvo la válvula de la lanza en su apertura total. Luego se hicieron las mediciones de condiciones iniciales, pues acá se midió el caudal inicial de referencia donde se utilizó el banco hidráulico y se registró pues la presión de entrada del sistema y se utilizó un tacómetro óptico pues para determinar la velocidad máxima de la turbina y pues luego se aplicó la carga y la recolección de datos. Acá se aumentó la carga a pasos progresivos. Para cada paso se registró la velocidad angular de la turbina y la fuerza ejercida en ambos lados del freno mediante las balanzas de resorte. Este procedimiento se detuvo cuando la velocidad pues, de la turbina se volvió inestable y pues dejó de girar. Luego se realizó la variación de la apertura de la válvula de la lanza, donde se repitió el ensayo reduciendo la temperatura de la válvula aproximadamente a la mitad y luego a un cuarto. Aunque pues la apertura no es exacta, la apertura exacta no era crítica, pues se buscó asegurar diferencias claras entre los ensayos para poder comparar los efectos sobre el rendimiento de esta turbina. Bueno, seguimos con lo que fue la toma de datos. Ok, aquí para este experimento se tomaron prácticamente varias medidas, partiendo de un volumen estándar prácticamente de 5 y 15 litros. Aquí se tomaron los tiempos prácticamente en que esto se llegaba a los 5 litros y a los 15 litros. Luego de eso se hallaba el caudal, que prácticamente era pasar de esos litros a metros
cúbicos sobre segundo y metros cúbicos, perdón, y se dividía sobre el tiempo en que llegaba a totalmente llenarse. Luego de eso se tomaba el caudal promedio de estos dos tiempos y pues prácticamente la presión interna, esa la daba la turbina prácticamente. Esa estaba dada en milibares, eso ya tocaba pasarlo bueno, lo pasamos nosotros a pascales y luego de eso sacamos como que la energía mecánica del fluido, que era prácticamente el caudal por la presión interna, y ya pues las fuerzas internas se trataban de variar, pues en este caso tratamos de mantener las dos fuerzas, fuerza 1 y fuerza 2, y cambiar la presión a ver qué comportamiento tenía esto. Tomamos prácticamente como fuerza 1 al principio de 2.5 y la segunda de 5, y pues simplemente le cambiamos la presión de 5.000 a 5.500 y ahí variamos de 4, la fuerza 1 de 4 a 7 y nuevamente cambiamos las presiones. Ahí luego de esto se tomaba como que, o se hallaba el torque, que prácticamente era el radio, que en este caso nos lo daba la guía, que era de 0,25 metros, se multiplicaba por la variación de las fuerzas. Luego de esto se hallaba como prácticamente como la potencia, que era como el torque por la velocidad. La velocidad prácticamente no la conseguíamos, era del tacómetro que mencionaron mis compañeros. Eso pues se verificaba nuevamente con la aplicación que teníamos para ver si concordaban, y luego de eso se sacaba la eficiencia de la turbina, que pues eso era pues la potencia sobre la energía mecánica que estaba en el fluido. Se obtuvieron esos valores. Bueno, de acuerdo a los cálculos obtenidos en la tabla, podemos observar las gráficas con relación de eficiencia y velocidad angular. Como podemos observar en esta gráfica, a medida que se va reduciendo la velocidad angular, va aumentando la eficiencia. Como se puede observar en la tabla que dice que la eficiencia es igual a 69.40% y la velocidad angular se redujo a 349.7 radianes sobre segundo. Siguiente, por favor. En esta otra gráfica podemos observar la relación entre la velocidad angular y el trabajo del eje. El trabajo del eje está representado por fuerzas y el torque por fuerzas también, newton por metro. Como podemos observar en esta gráfica, a medida que aumenta la velocidad angular, tiene que ir disminuyendo la fuerza, porque a mayor fuerza aplicada, pues la velocidad angular se reduce bastante. Siguiente, por favor. Bueno, análisis de resultados. Se observaron variaciones en el flujo volumétrico promedio en el rango de 0.000341 a 0.00379 metros cúbicos sobre segundo, acompañado de precisiones internas, potencia de entrada de 50.000 a 55.000 pascales. Este comportamiento muestra una ligera pérdida de caudal a medida que se ajustan las condiciones hidráulicas, lo que es común debido a la resistencia interna del sistema. El segundo análisis es que el balance energético entre la potencia hidráulica del fluido y la potencia mecánica extraída demuestra que hay pérdidas inevitables por fricción, turbulencias y rozamientos mecánicos. A pesar de eso, los valores de eficiencia obtenidos son indicativos de un sistema bien calibrado. Listo. Bueno, para concluir tenemos lo siguiente. Tenemos que, primero, que los datos muestran que la mayor eficiencia de la turbina Pelton, que fue de 82,57%, se logró con una velocidad angular de 303 radianes sobre segundo y un torque de menos 0,075 newtons por metro. Esto indica que existe un punto óptimo de operación donde las condiciones hidráulicas y mecánicas están en equilibrio, lo cual maximiza la conversión de energía hidráulica en energía mecánica útil. Segundo, tenemos que en los casos donde la velocidad angular es mayor, por ejemplo, en el caso de 650,5 radianes sobre segundo, la eficiencia es inferior, la cual es 48,22%.
Esto demuestra que un aumento en la velocidad no necesariamente se traduce en mejor rendimiento, especialmente si el torque no aumenta de manera proporcional. Y tercero, tenemos que, comparando la potencia del fluido con la potencia desarrollada en el eje, se evidencian pérdidas significativas que afectan la eficiencia global. Estas pérdidas pueden atribuirse tanto a fricción interna como a turbulencias en los conductos y pues rozamiento en el sistema mecánico, lo cual pues es típico en condiciones experimentales. Ya para finalizar, las recomendaciones que sugerimos para esta práctica son las siguientes. Primero, es fundamental verificar previamente el estado y la calibración de los sensores para presión, caudalímetros y tacómetros. Esto garantiza que los datos registrados como el caudal, la presión interna y la velocidad angular, como lo vimos en las tablas anteriores, sean pues más confiables, evitando errores sistemáticos que afecten cálculos en la eficiencia. 2. Tenemos que antes de iniciar el laboratorio es recomendable inspeccionar y limpiar los álabes. Los álabes, en este caso, pues podrían ser como las paletas curvas de la turbina, ¿sí? Que son importantes a la hora de llevar a cabo pues, este experimento. Debemos limpiarlas y también limpiar las boquillas de la turbina, debido pues, a la posible acumulación de sedimentos, residuos o desgastes físicos que pueden alterar el comportamiento del chorro de agua, reduciendo la eficiencia y afectando la fiabilidad de los resultados. Esto, pues, más que todo puede pasar que se acumulan partículas sólidas, pues, de origen mineral o biológico en lo que son las boquillas, entonces, pues, impide un poco la toma de datos más certera, ¿sí? Como tercera recomendación tenemos que es recomendable repetir al menos 2 veces cada medición para un mismo caudal y carga, pues debido a que esto permite obtener promedios más representativos y detectar posibles desviaciones o anomalías en el funcionamiento de la turbina. Pues se sabe que entre más mediciones y pues más promedio y podamos promediar estas mediciones, pues más certeros van a ser los datos que nosotros tomemos en la práctica. Y pues esto fue nuestra práctica de la turbina Pelton. Muchas gracias por su atención. Esto fue todo.